Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, y permítenos entender el ámbito espiritual. Gracias, papá, porque tú nos has dado discernimiento para escuchar tu palabra, para recibir tu voz, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En esta noche vamos a tocar un tema titulado La lucha contra Satanás. Digan conmigo, la lucha contra Satanás, o conociendo al enemigo. Quiero decirles, mis hermanitos, que en estos últimos tiempos finales, la Biblia nos enseña que una gran parte de su pueblo perdería el discernimiento espiritual y negarían muchas de las enseñanzas que ya se encuentran en la palabra de Dios. En los Estados Unidos se cree que más del 50% de las iglesias están negando la existencia del diablo y de los demonios. ¿Cómo les parece? Para nosotros es una doctrina muy sencilla, pero en los Estados Unidos muchos pastores ya dicen de que el diablo no existe, que los demonios no existen y que no debemos preocuparnos por eso. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Nos enseña que existe un personaje llamado Satanás, que se rebeló contra Dios hace muchos años, no sabemos cuántos, pero que se rebeló contra Dios y se convirtió en el adversario o el enemigo de Dios y de su pueblo. Y esa es la lucha que tenemos hasta el día de hoy con ese enemigo de Dios que también es nuestro enemigo. Y hoy vamos a hablar solamente de Satanás y vamos a aprender algunas cosas con respecto a él. Primero, vamos a hablar acerca del origen de Satanás. Satanás no ha existido por siempre. En otras palabras, no es eterno. Satanás fue un ser creado. Tanto él como el resto de los ángeles son parte de la creación de Dios. Dios fue el que lo creó, pero cuando lo creó, no lo creó malo. Lo creó como un ángel de luz, un ángel que estaba en la presencia de Dios, que cubría la gloria del Señor. Pero un día ese ser, de su propia voluntad, decidió rebelarse contra Dios. Pero Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando creó a Satanás, en ese tiempo se llamaba lucero o ángel de luz. Salmo 148, versículos 2 y 5. Salmo capítulo 148, versículos 2 y 5. Salmo 148, versículos 2 y versículo 5. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Fue Dios el que creó todos los ángeles, creó los arcángeles, los serafines y los querubines y todos los seres que existen en la creación. Dios fue el que los hizo, Dios fue el que los creó. Y Satanás mismo es parte de la creación del Señor. Por lo tanto, fue un ser creado. Ezequiel capítulo 28. Esta es una de las citas más importantes donde nos dan mucha información acerca de este personaje. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 17. Ezequiel 28, versículos del 12 al 17. Aquí encontramos una profecía que viene contra el rey de Tiro, pero donde Dios también está hablando a Satanás. Y parece ser que le está hablando antes de que cayera en pecado y terminara siendo el enemigo de Dios. Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová del Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y de tus flautas estuvieron preparados para ti,
en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Amén. En Ezequiel capítulo 28 podemos encontrar algunas características de Satanás. Y dice en el versículo, vamos a leer el versículo 14. Tú, querubín grande protector. En primer lugar, Satanás no era un simple ángel. Satanás era uno de los ángeles de más alto rango. Era un querubín. Y recuerden que una de las características de los querubines es que tienen 4 alas. Y algunos de los querubines que la Biblia menciona tienen 4 rostros. Los que se mencionan en Ezequiel y los que se mencionan en Apocalipsis tienen 4 rostros. Por un lado tienen cara de hombre, que representan a Jesucristo como hombre. Por otro lado tienen cara de buey, que representa a Jesucristo como el siervo de Dios. Por el otro lado tienen cara de águila, que representa a Jesucristo, Hijo de Dios. Y por el otro lado tienen cara de león, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esos son los seres que para nosotros nos parecen muy raros, pero en el reino celestial los ven como normales. Y Satanás era, antes de caer, un querubín, y dice ahí, tú querubín protector. Una de las funciones de los querubines es que están siempre cubriendo la gloria de Dios. En el libro de Ezequiel, cuando usted lee los primeros 10 capítulos, encuentra querubines que se encuentran debajo del mar de cristal, que se encuentran debajo del trono de Dios, y que están debajo 4 querubines, y hay unas ruedas que están llenas de ojos que se mueven también junto a los querubines. Pero cuando vamos a Apocalipsis encontramos otros 4 querubines que están encima en la gloria de Dios a los lados de él. Entonces vemos 4 querubines debajo y 4 querubines que están encima. Y estos querubines como que tienen la función de proteger la gloria de Dios. O sea que Satanás protegía la gloria de Dios. Cuando vamos al arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos de Dios, el arca del pacto, encontramos que en esa arca del pacto habían 2 querubines, uno a un lado y el otro al otro lado. Y parece ser que el querubín que estaba al frente de Dios era Lucero. Era como el ser que estaba más cercano a Dios, que podía contemplar a Dios cara a cara, que estaba cercano a la gloria del Señor. Ahí estaba, enfrente del Señor. Y por eso en el arca no encontramos sino querubines a los lados, pero no querubines al frente del Señor. Versículo 12, 28-12. Hijo de hombre, levantan endechas contra el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Parece ser que el ser más perfecto creado por Dios en el cielo era Lucero. No solamente eso, era un ser lleno de sabiduría por todo el trabajo que tenía que hacer para Dios en el cielo. Tenía muchas contrataciones, mucha actividad para Dios. Y dice que estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era un ser precioso, era un ser hermoso, era un ser que si nosotros lo pudiéramos ver antes de caer, nos sorprenderíamos por su belleza. Era un querubín protector, lleno de sabiduría y de hermosura. ¿Y cuál era la vestimenta de este ser? ¿Cómo se vestía él? Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Nosotros nos vestimos de lino, nos vestimos de lana,
nos vestimos de jean, nos vestimos de paño, pero las vestimentas de este ser era una vestimenta espectacular porque era de puras piedras preciosas. Versículo 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. La vestimenta de este ser de lucero era un vestido de piedras preciosas que cubrían todo su ser, que cubrían todo su cuerpo. Era un ser espectacular. ¿Y cuántos aquí en la tierra a veces quieren colocarse en un vestido que se vea espectacular? Quedar muy bien vestidos, pero este ser lo sobrepasaba a todos. También encontramos en el versículo 13, se nos dice también en la segunda parte: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, cuando Dios lo creó, habían instrumentos musicales. Aquí se mencionan los tamboriles y se mencionan las flautas. Habían flautas en el cielo y habían tamboriles, y parece ser que este ser en gran parte era encargado como de la adoración celestial, como de la ministración a Dios, como de dirigir la alabanza pues en el cielo, hacer que todo el cielo adoraran al Padre, que todo el cielo adorara a Jesús, que todo el cielo adorara la gloria del Señor. Y aún siendo un ser que era perfecto, lleno de sabiduría, protector de la gloria de Dios, dirigiendo la alabanza, y este ser tan maravilloso un día decidió apartarse de Dios. En el versículo 14 nos dice que estaba puesto en el santo monte de Dios, y en el verso 15 nos dice que era un ser santo y recto, no había maldad en él, no había pecado, no había ningún tipo de iniquidad. Entonces, ¿cómo se corrompió él? Porque él decidió en su libre albedrío corromperse y hacerlo mal. Amén. Vamos a ver el pecado, la rebeldía y caída de Lucero. Su pecado, rebeldía y caída. Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, digan, maldad. ¿Cuál fue la maldad? 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo de Satanás fue el inicio de su caída, que fue engaño para sí mismo y terminó en rebelión. Parece ser que él comenzó a contemplar a Dios y tal vez comenzó a pensar, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el Creador y yo? Él es glorioso, yo soy glorioso. Él es sabio, yo soy sabio. Él es grande, yo también soy grande. Él es precioso, yo también soy precioso. Y comenzó a sentirse igual que Dios, no superior. Porque Satanás sabe que es imposible que exista alguien que sea más grande que Dios. Por eso Satanás simplemente se igualó con el Señor. Comenzó a compararse. Comenzó a llenarse de orgullo, de vanagloria. Y ese orgullo lo llevó a ser expulsado de la presencia de Dios. Por eso uno de los grandes pecados de los ministros de alabanzas en muchas iglesias es que cuando ellos se suben comienzan a llenarse de orgullo. Y hoy en día vemos muchos artistas cristianos que salen en sus conciertos y eso sale humo y salen luces y sale fuego y parecen artistas del mundo con sus gafas negras y salen y no saludan a nadie porque están llenos de orgullo. Nadie se puede acercar a ellos. Termina el concierto y se van por la puerta trasera para que nadie los salude. ¿Por qué? Porque su corazón está envanecido. Y algo que es de gran bendición delante del Señor, mis hermanitos, es un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que no tenga vanagloria. Los que ministramos al Señor debemos tener humildad, porque sabemos que a la iglesia no venimos para que nos alaben, sino que venimos para alabar a Dios. Cuando decimos dale ese aplauso, no es a nosotros, es a Jesús.
Y a mí me ha tocado ver músicos, inclusive con instrumentos, que se creen tremendos artistas en el escenario. Y eso hacen y mueven la cabeza y eso. O sea, una cantidad de cosas para que los vean. Sus movimientos para exhibirse. Y a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta el orgullo. A Dios no le gusta la arrogancia. A Dios no le gusta la vanagloria. A Dios lo derrite la humildad, el quebrantamiento de corazón delante de su presencia. Porque todo lo que tenemos, hermanos, todo es para la gloria de Dios, no para nosotros. Isaías 14, 12 al 14 es otro capítulo paralelo. Isaías 14 del 12 al 14. Se nos habla acerca de Lucero. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Porque él resplandecía. Hijo de la mañana, mire los nombres que tenía tan hermosos. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo. El orgullo de Satanás lo llevó a compararse con Dios. Y dijo: subiré, iré a lo más alto, y junto a las estrellas de Dios o los ángeles de Dios voy a levantar mi trono y seré otro Dios más. Se endiosó, se enalteció. El orgullo de Satanás fue tan grande que lo llevó a pensar que podía ser igual a Dios. Y esto llevó a una rebelión en el cielo e incitó a gran parte de los ángeles para que se unieran a él. Y parece ser por Apocalipsis que la tercera parte de ángeles se dejó llevar por el engaño de Satanás. Como él era tan bello, tan sabio, tan poderoso, tenía tantas contrataciones, y algunos de los ángeles, o una gran cantidad, comenzaron a verlo como su Dios y lo siguieron en vez de seguir al Dios vivo y verdadero. La tercera parte de los ángeles. Por eso debemos tener cuidado de no endiosar a nadie en esta tierra. Los pastores son simplemente siervos de Dios, nada más. No debemos tener ídolos de carne y de sangre, porque los predicadores son barro. Así Dios los use para resucitar muertos, así Dios los use para sanar enfermos. Hace muchos años estuvo una campaña en el barrio del Paraíso. Y esa noche el Señor se movió con tanto poder que mucha gente fue sana por el poder de Dios. Y recuerdo que cuando llegó la camioneta y cargamos los equipos y arrancamos, yo siempre me iba atrás, y se vino un joven y me gritó: pastor, usted es un Dios. Así me gritó: pastor, usted es un Dios. Como vio los milagros, pensó que yo era como una especie de semidios, mitad hombre, mitad Dios. Y yo le grité de una: no, adora a Dios, porque yo soy un simple hombre. Y él se quedó callado y siguió la camioneta. Porque no somos dioses, hermano. No debemos exaltar a ningún ser en esta tierra. Nadie. El apóstol Pablo no se dejaba exaltar. La Biblia dice que inclusive Pedro llegó a la casa de Cornelio, y dice que Cornelio, centurión, se postró para adorar a Pedro, y Pedro lo levantó del pelo y le dijo: levántate, que yo también soy un hombre como tú. Amén. Los ministros tenemos que enseñarle al pueblo que nosotros somos simplemente seres humanos común y corriente, que una simple gripa y ya nos doblegan en una cama y comenzamos. Ay, hermanos, el orgullo. Yo les he contado esta experiencia. Cuando fuimos a Salamina, al teatro, hace como 16 años, más o menos 17, el teatro en Salamina se llenó, casi 600 personas en ese tiempo. Y resulta que predicamos y comenzamos a orar por los enfermos, pero había un señor que había traído una niña que tenía una invalidez y ella no podía caminar. Y entonces vi cuando la entraron, me contaron la situación de ella, que para que orara, yo dije: no, ahora vamos a orar por todos.
Y resulta que cuando oramos, Dios comenzó a sanar mucha gente en el Coliseo. Entonces a un lado estaba el papá con la niña y la tenía cargada. Y me miró pues para que orara y dije, no, ahora oro pues por ella porque estamos en los testimonios de las sanidades. Cuando de repente la gente se levantó y comenzó a aplaudir. Y yo, tan raro, ¿qué pasó? Cuando miré hacia atrás y la niña, hermanos, se sanó, le cayó el poder de Dios y estaba en la tarima de un lado para otro caminando. Dios le quitó la parálisis y ese fue un milagro tan tremendo, hermanos. Entonces en ese momento que vi eso, yo me sentí, oh wow, me sentí la mamá de Tarzán, el hijo de Chita. No, hermano, se me subió el ego, wow, y yo pensé, qué poderoso soy. Porque ese, hermanos, es el corazón del hombre. Así es uno. Cuando uno ve cosas, uno quiere como que le den la gloria a uno, que lo reconozcan a uno, que digan, ay pastor, usted sí tiene la palabra de Dios. Ay hermano, ese es el orgullo del hombre. Terminó la campaña, la niña sana. Entonces llegó el carro en el que nos íbamos a ir y yo estaba con el pastor Pedro Martínez de la confraternidad pues carcelaria. Y resulta que cuando me iba a montar al carro, me cayó una quiebrahuesos así, ¡pum! Y antes de subirme al carro comencé, me subo al carro y comencé a sudar. Y yo miré al pastor Pedro, estaba al lado mío, el pastor, si ve, después de tantas sanidades, mira yo con esta. Y el pastor me contestó así, Fernandito, eso es para que no se le suba el orgullo. Eso es para que le dé la gloria a Dios. Y me dejó callado, yo sé que así. Y en el camino de vuelta aquí a Manizales, yo comencé a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname por mi orgullo. Lo que hiciste, lo hiciste tú, Señor. Yo no tengo poder ni para sanar una gripa. Si por mí fuera, oraría por una gripa y se me pegaría a mí. Pero es Dios. Y le pedí perdón y llegando a Manizales, se me fue. Y Dios me dio la lección. No me robes la gloria. No eres tú el que haces que las almas se conviertan. No eres tú el que haces que los enfermos se sanen, que los endemoniados sean libres. Soy yo. Tú eres simplemente un guante y cuando te necesito para bendecir a alguien me pongo el guante. Y te uso, pero una vez te uso, me quito el guante. Así de sencillo. Di conmigo, yo soy el guante de Dios. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste y no le robemos la gloria al Señor. Aquí hay muchos hermanos que Dios los ha usado en tiempo, Robinson, a Juan Carlos, a muchos que Dios los usó en grandes sanidades y milagros. Pero lo más lindo es que siempre le daban la gloria al Señor y así debe ser. Y Satanás dijo, seré semejante al Altísimo, seré como Dios. Y este fue el acto de su voluntad por el cual Lucero cayó y se convirtió en el diablo, se convirtió en Satanás, se convirtió en el adversario de Dios. Y ese es un testimonio para nosotros, para que cuidemos nuestras vidas. Cuidémonos del orgullo, de la arrogancia, de la prepotencia, porque somos simplemente vasijas de barro, que nos quebramos fácilmente. Y siempre la gloria tiene que ser solo para Jesús. Amén. El castigo de Satanás. Después que Satanás pecó contra Dios, Dios lo expulsó del cielo. Vamos a leer Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea, Dios como castigo por el pecado lo expulsó a él y a todos los ángeles que se rebelaron contra él. Fue expulsado, fue echado del cielo. Por lo tanto, ya no tiene más acceso a ese lugar. Y cuando Satanás se quería presentar delante de Dios, como lo dice en el libro de Job, él iba hasta el segundo cielo, los lugares celestes, y quedaba cerca al cielo de Dios y ahí se comunicaba con Dios desde el segundo cielo, pero ya no podía entrar a ese lugar donde él era glorioso, donde él era sabio, donde él era protector. Fue expulsado totalmente por el pecado. Y eso nos recuerda que el pecado trae consecuencias, porque Adán y Eva, cuando fueron tentados y pecaron, también fueron expulsados del jardín del Edén.
Hermano, el pecado rompe la comunión con Dios. En Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, versículo 16 nos dice: a causa de la multitud de tus contrataciones o de lo que tenía que hacer, de sus funciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces Satanás peca y se convierte en adversario de Dios, y Dios lo expulsa del cielo. Inmediatamente cae a la tierra. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue expulsado con toda esa cantidad de seres que estaban allá. Hay un video por YouTube que dura 3 horas y media y es la historia de la Biblia, pero es hermosa. Y ese video se llama El Rey de Gloria. Se lo recomiendo. Por todo lo que muestran ahí es espectacular. Y muestran esa parte de la caída de Satanás con la tercera parte de ángeles, pero espectacular. El Rey de Gloria. Mis hermanitos, qué importante es esto. Pero el castigo final de Satanás será después del reino milenial de Cristo, cuando Cristo gobierne la tierra durante 1000 años como lo prometió, y entonces en ese momento Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el futuro de Satanás? ¿Y cuál es nuestro futuro? No el lago de fuego, el cielo. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú hiciste, tú fuiste, tú tal cosa, dile: la sangre de Cristo ya lavó mi pecado, tengo una nueva vida. Pero tu futuro, diablo, es que terminarás en el lago de fuego y azufre, y de esa sí no se escapa, porque ese es el juicio de Dios por todo el mal que hizo. Ahora, su condición como persona, Satanás no es simplemente una fuerza maligna. Satanás es una persona, tiene las características de una personalidad. Primero, tiene un intelecto. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. O sea, tiene una mente y puede pensar y puede maquinar. Satanás no duerme, pensando de día y de noche, mis hermanos, cómo destruir la iglesia de Cristo. Porque Satanás no puede atacar ni a Dios ni a Cristo sentado en su trono, no puede, pero puede atacar a la amada de Cristo, a su novia. Y Satanás desde la mañana hasta por la noche y toda la noche está maquinando cómo destruirte, cómo hacer caer los hijos de Dios en pecado, cómo destruir las congregaciones, cómo hacer que la gente no acepte a Cristo, cómo hacer que la gente viva una vida sin Dios y sin ley, porque él tiene una mente y en esa mente vive maquinando. Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 11, y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Pensamientos. Pero maquinaciones tiene que ver con todo lo que es malo. O sea, en la mente de Satanás nunca va a brotar nada bueno. Todo es malo, todo es oscuridad, todo es maldición. Segundo, él también tiene emociones. Tiene emociones. Apocalipsis 12:17, él puede sentir enojo, puede sentir ira, puede sentir alegría, porque él se goza cuando destruye a una iglesia. Él se goza cuando destruye un ministerio. Él se goza cuando destruye un cristiano. Él se goza cuando desanima a un hijo de Dios. Según Apocalipsis 12:17, aquí se menciona a Satanás como el dragón. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel. No les puedo explicar porque eso es profecía bíblica, que eso ya se explicará en escatología. Pero aquí la mujer de la que habla en Apocalipsis capítulo 2 es la nación de Israel, que serán perseguidos dentro del tiempo de la gran tribulación, y Dios va a proteger a esta mujer, aparte del pueblo de Israel.
Pero se nos dice que el dragón se llenó, digan, de ira, de enojo, porque él tiene emociones, pero las emociones de él están dañadas. Las emociones de él son corruptas, solamente hacia lo malo. Tercero, él también tiene una voluntad o libre albedrío. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Tiene un libre albedrío. Segunda de Timoteo 2:26. Y está hablando de los falsos maestros por los cuales debemos orar. ¿Para qué? Dice, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Digan conmigo, Satanás tiene voluntad. Él toma decisiones, mis hermanos. Todos los seres que están en el cielo tienen voluntad, tienen un libre albedrío. Por eso Satanás se rebeló y se opuso a Dios. Y lo mismo la tercera parte de ángeles, porque tienen voluntad. Y me han preguntado, pastor, ¿y qué pasa con los ángeles que en este momento están pues en el cielo? ¿Se podrían rebelar nuevamente? Sí, porque tienen un libre albedrío, pero no lo harían porque ellos decidieron ser fieles a Dios y después de la rebelión se dieron cuenta que estaban de parte del lado correcto. Entonces ellos en la eternidad ya no se van a rebelar contra Dios. Qué importante es esto. Y en la Biblia también se usan muchos pronombres personales para Satanás. Hay muchas citas bíblicas, pero no las vamos a ver. Se le llama el tentador, se le llama el diablo. Se usa para él pronombre de una persona porque él tiene una personalidad, tiene voluntad, tiene mente, tiene emociones. Ahora, vamos a ver algunos de los títulos o nombres del diablo. Díganme algunos nombres del diablo. El chamuco, pero ese no está en la Biblia. Otro, Satanás, muy bien. ¿Qué otro? El tentador, muy bien. ¿Cómo? El acusador, Lucifer, el adversario, muy bien. Vamos a ver algunos nombres. Mire, en la Biblia los nombres manifiestan el carácter de una persona, manifiestan lo que una persona es y la actividad que hace o desempeña. Por ejemplo, Jesús cuando vio a Pedro le dijo, tú eres Simón, eres de doble ánimo, pero te haré Pedro, te haré una roca que representa firme. Los nombres tienen un significado en la Biblia. No es como a nosotros que nos ponen nombres sin ningún significado. María Begonia, Hermenegildo, eso no significa nada. Pero en la Biblia todos los nombres tienen significado y lo de Satanás muestra lo que él hace, sus operaciones en la tierra. Ahora, vamos a ver varios nombres. Primero, Satanás. ¿Y saben qué es lo que significa Satanás? Significa el adversario. Zacarías 3:1. Zacarías capítulo 3:1. Él es un oponente implacable que se opone no solo a Dios, sino que se opone también a la iglesia de Cristo. Zacarías capítulo 3, el versículo 1. Zacarías capítulo 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, o sea, el adversario, estaba a su mano derecha para acusarle. Como Satanás, él es adversario, y la función de él era acusar a los hijos de Dios en el cielo cada vez que pecaban. ¿Sabían eso? Pero en este momento ya no nos puede acusar. Yo me di una prédica hace poco, o hace un año, titulada 3 niveles de la guerra espiritual, y expliqué el nivel arriba en el segundo cielo. Ya Satanás no se puede presentar ante Dios para acusarnos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un intercesor a la diestra del Padre, Jesucristo, Hijo de Dios, que ya lavó nuestros pecados con su sangre bendita. Por lo tanto, ya hemos vencido a Satanás en esa área, en el lugar celeste. Así que no se deje acusar por el diablo. En 1 de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Mire, nuestro adversario, el que se opone a nosotros, porque él en nosotros ve a Cristo y él odia todo lo que tiene que ver Cristo. Cuando el diablo te mira a ti, él no te ataca por lo que tú eres, él te ataca porque tú tienes a Cristo, porque tú tienes la presencia de Dios y te odia y te quiere destruir. Entonces, uno de los nombres es Satanás, que es el adversario, y viene de la palabra hebrea Satán.
que significa opositor. Segundo nombre, el diablo. Mateo 4:1. Mateo capítulo 4, el versículo 1. Estoy haciendo un resumen para que me dé el tiempo porque hay mucho que predicar, pero quiero darme solamente un solo tema sobre el diablo porque no vale la pena hablar mucho de él, pero sí tener un conocimiento básico. Mateo 4:1 dice: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra griega es diabolos, que significa el acusador. ¿Cuál es la función del diablo? Acusar, condenar, denigrar, sacar a luz el pecado de los otros. Pero hace tiempo me contaron que Satanás ya no recibe salario por su trabajo. ¿Sabían que está desempleado? Que porque la iglesia está haciendo lo que a él le toca hacer. La iglesia está condenando, está atacando, está juzgando los pecados que ya Dios perdonó a los hermanos. Y muchos cristianos lo tienen desempleado. No, hermanos, Satanás es el acusador. Nosotros no nos debemos acusar. ¿Recuerdan cuando Noé pecó y se emborrachó? Tenía 3 hijos y Cam vino y vio a Noé y ahí como que sucedió algo fuerte y fue y le contó a sus hermanos el pecado de su papá. ¿Y qué hicieron los otros? Jafet y Sem. Dice que pusieron como una sábana y caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, porque él se enlagunó y estaba desnudo en la tienda, y corrieron hacia atrás y taparon la desnudez. Y luego, cuando Noé despertó y se dio cuenta, maldijo a Cam y bendijo a los otros 2. ¿Usted qué quiere? ¿Bendición o maldición? Si quiere la bendición, cubra a los hermanos. No divulgue sus pecados. Ayúdeles a salir adelante. Levánteles. Ore por ellos, intercedan. Cuando alguien viene a mi pastor, tal hermanito, tal cosa, yo le digo, ¿ya oraste por él? Ah, no. Entonces, ¿para qué vienes a contarme el chisme? Primero ora por el hermano y luego ve y búscale y dile: hermanito, yo te quiero, mira, me di cuenta de tu pecado, pero aquí estoy para ayudarte, hermano, no te quedes caído, levántate. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Por eso, ¿qué queremos? ¿La maldición o la bendición? Y Cam fue maldito, hermanos, porque destapó el pecado o la desnudez. ¿Sabe qué es el pecado? Es la desnudez de la maldad de los seres humanos que sale a luz. Y por eso Cristo vino con su sangre a lavar y a cubrir. Y Dios nos manda a perdonar, a ayudar, pero también a cubrir e ir y corregir en amor. Hermano, ayudar. Porque a veces se divulga el pecado de otra persona, pero nunca le ayudamos. No oramos para la persona, no nos acercamos a redarguirle para que se levante y se pierde el hermano. Pero ¿quién es el difamador o el acusador? Satanás. Tercer nombre, Lucifer. Isaías 14:12, ya lo leímos ahorita, que él es el hijo de la mañana, que representa que él es resplandeciente, portador de luz. Este nombre de Lucifer lo describe antes de su caída. Lucero, hijo de la mañana, portador de luz. Y por eso el diablo hoy en día es especialista en presentarse como ángel de luz. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A Satanás le fascina celebrar el Halloween, porque aquí dice que se disfraza, ¿sí? Se disfraza como ángel de luz. Y hay personas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Predicadores que parecen de Dios, pero están negando que Cristo es Dios. Que dicen que son de Dios y están negando el infierno. Están negando a Satanás y los demonios. Están negando las doctrinas que están en la palabra. Están negando el nacimiento virginal de Cristo. ¿Qué son ellos? Falsos obreros que se disfrazan como ángeles de luz, pero no lo son. Y Satanás se disfraza como ángel de luz. También se le llama querubín grande, ya lo vimos, Ezequiel 28:14. Querubín grande y protector. Tenía el rango más alto en la jerarquía celestial, que son los querubines.
Ese es el rango más alto. Y los que están más cerca ya en el cielo, que estaban en la presencia de Dios. También se le llama el maligno. Mateo 13, 19, no lo vamos a leer, se le llama el maligno. O sea que Satanás es la personificación del mal. Cuando la presencia del diablo está en un lugar, se siente la atmósfera cargada. Yo he entrado a sitios que me invitaron a predicar y eran sitios de brujería. Y cuando uno entra, inmediatamente siente la atmósfera del diablo. Se le pone a uno los pelos de punta porque eso está lleno de demonios, es demoníaco. Hay personas que cargan la atmósfera del maligno, tienen tanta maldad que cuando usted inclusive los mira, se les ve hasta la maldad en la cara. Usted habla con ellos y transmiten algo malo. Porque la esencia de la maldad, el espíritu del diablo, está en ellos. También se le llama el príncipe de este mundo. Digan, príncipe de este mundo. Hermanos, Jesucristo es el Rey de Reyes. Satanás es simplemente el príncipe. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús, que ya lo derrotó en el Calvario. Él gobierna este mundo y por eso en la tentación le dijo a Cristo: si me adoras, te entrego el mundo entero. También se le llama el Dios de este siglo, que ha cegado los ojos de los incrédulos. ¿Por qué la gente no se convierte? No quieren ver a Cristo como su Señor, como el Mesías, el Salvador, porque tienen un velo puesto por el diablo. Segunda de Corintios 4:4. Solamente apúntele, sino que el tiempo no me da. También se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe que maneja ejércitos que no solamente están en el segundo cielo, sino que están en el aire. Si usted saliera a la calle y Dios le abriera los ojos espirituales por 20 segundos, usted no dormiría un año. Porque podría ver esos seres que están volando, que están sobre los techos, que están sobre los árboles, en las esquinas de las casas, que van encima de las personas. Porque Él es el príncipe de esa potestad, de esos espíritus que se mueven en el aire. También se le llama la serpiente antigua. Génesis 3:1, apunta la cita, la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva. Se le llama también el dragón, Apocalipsis 12:3, esos son nombres de Satanás, Apocalipsis 12:3, el dragón. Se le llama el acusador, Apocalipsis 12:10, Apocalipsis 12:10. También se le llama el tentador, Mateo 4:3. Y como tentador, ¿qué hace el diablo? Envía la tentación. Usted fue débil en el pasado con el licor. ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a mandar personas que te van a ofrecer licor gratis. ¡Ay! ¿Hace cuánto no te tomas un trago? No, hace 3 años, porque Jesús dice: ay, hermano, usted se va a enloquecer. No, camina y nos tomamos una botellita, yo pago todo. Mire, y te dan licor gratuito. Pídale si usted para una libre panela, no se la dan. Dígale que le invite a un pintadito con una empanada, no lo invita. Pero como es licor y como es una tentación del diablo, te la envía. Él es el tentador y envía todo tipo de tentaciones a los hijos de Dios para que caigan en pecados de vicios, pecados de inmoralidad sexual, pecados de todo tipo. También se le llama el engañador, porque él es el padre de la mentira. Apocalipsis 12:9. También se le llama el homicida. Juan 8:44, el homicida, Juan 8:44. Se le llama también Beelzebú, que significa el príncipe de las moscas. Mateo 10:25, Beelzebú, príncipe de las moscas. Se le llama también Belial, segunda de Corintios 6:15, que significa despreciable o malvado, Belial. Y también se le llama el león rugiente, primera de Pedro 5:8. Tranquilo que esta enseñanza les va a llegar y ahí ustedes pueden ver todas las citas y ya sacarlas con cuidado. León rugiente, primera de Pedro 5:8. ¿Cuál es el poder del diablo o los ejércitos de Satanás? Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Así como en el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines, rangos que Dios estableció, Satanás aprendió eso. Y cuando él descendió del cielo,
con esos seres poderosos, con esos ángeles que eran de Dios, Satanás también puso rangos en el ámbito espiritual. Efesios capítulo 6, el versículo 11 y 12 dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuchen, la lucha no es contra personas, la lucha no es contra tu marido, la lucha no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra el patrón, no es contra el compañero del trabajo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, que es el segundo cielo. Mis hermanos, el poder de Satanás se manifiesta a través de todos esos seres que están allá en el segundo cielo, operando en la tierra a través de los espíritus de menor rango, a través de espíritus inmundos, a través de legiones, a través de potestades. Pero los demonios de alto rango están allá en el segundo cielo. ¿Cuál es el primer cielo? La atmósfera, donde hay aire. ¿Cuál es el segundo cielo? El espacio donde no hay aire. Y allá están esos personajes, los de mayor rango. Y de vez en cuando hacen algunas incursiones aquí en la tierra. Y dice que nuestra lucha es contra esos seres. ¿Y cómo se hace pues la batalla? Muy sencillo: viviendo en santidad, viviendo para Dios, amándonos los unos a los otros. Esas son las armas de Dios, y hablando la palabra de Dios. Cuando Satanás atacó a Cristo en el desierto, en el ayuno, en cada tentación, Cristo le dio un espadazo diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. Aprenda la palabra de Dios, y cuando aparezca el cachudo, como decían por ahí, usted va a decir: escrito está. Que viene el diablo y te dice: tú no eres salvo, escrito está. Que si creo en el Hijo de Dios y confío en Él, soy salvo. Que tú eres un pecador, no, escrito está. Que soy un santo por la obra de Cristo. Que eres un inmundo, un sucio, escrito está. Él me ha justificado gratuitamente en su sangre. Que te vas a morir de hambre, que te va a ir mal, no, escrito está. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada palabra de Dios que dices es un espadazo en contra del diablo. Esto no es atándolo ni amarrándolo, porque ninguno de nosotros tiene poder contra el diablo. Tenemos poder para echar fuera espíritus inmundos, demonios y legiones, pero contra el diablo solamente Dios tiene poder. Lo único que Dios nos dice es: resistan al diablo. Cuando llegue a él a influenciar y a tentar, usted tiene que estar firme en Cristo Jesús, firme en la palabra, y resistir hasta que se vaya, como lo hizo Cristo. Resistió al diablo y se fue por un tiempo y luego volvió. Pero están esos seres espirituales, y yo ya les di ese tema. Hace unos meses atrás hablé 4 temas de liberación que se llamaban cómo echar fuera demonios. Ahí están en YouTube para que los puedan ver. Voy a terminar con 2 cositas: las estrategias de Satanás. ¿Qué estrategias usa el diablo? 1, él es el tentador y sigue tentando hasta el día de hoy. En Génesis 3, del 1 al 6, tentó a Eva y Eva cayó en pecado. ¿Quién envió la tentación? La envió el enemigo. Otra estrategia: causa enfermedad y sufrimiento. 3, tiene el poder de la muerte. 4, introduce propósitos perversos en el corazón de los seres humanos. 5, aleja la palabra de Dios del entendimiento de las personas. 6, intenta atormentar a los hijos de Dios. 7, se opone a los deseos de los hijos de Dios. Y 8, arroja a los siervos de Dios en la prisión. Cuando se levantan persecuciones, es el enemigo que alborota todo eso. Ahora, quiero terminar con esto: la victoria del creyente sobre el diablo. Y vamos a ver 4 punticos para terminar. Primero, Cristo venció a Satanás en la cruz y nos extiende su victoria a nosotros. Cuando la selección Colombia juega con otro país y gana,
La gente no dice, ganó la selección Colombia, sino que salen por la calle y dicen, ganamos, ganamos, ganamos. Usted no jugó, jugaron otros. Otros la sudaron, otros se esforzaron, otros metieron el gol, otros se la sudaron 90 minutos. Y nosotros simplemente recibimos el beneficio por ser colombianos de lo que el equipo hizo. Lo mismo, Cristo ya venció a Satanás. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Usted es un victorioso. Usted no es un derrotado. El enemigo no tiene poder sobre su vida porque usted ya venció en Cristo Jesús al diablo. La victoria de Cristo te pertenece. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 8 dice lo siguiente. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo ya destruyó al enemigo, deshizo las obras de Satanás, y ahora la victoria que él tuvo sobre el enemigo, ahora esa victoria me pertenece. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, mire lo que hizo Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojó, les arrebató, los destruyó y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo murió y derrotó al diablo. Cristo murió y derrotó a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos. Y esa victoria de Cristo ahora nos pertenece. Tenemos poder sobre toda fuerza del mal. Jesús dijo, yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hebreos 2:14 dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Cristo ya lo destruyó. Hermano, usted no está peleando contra alguien que quiere vencer, usted está peleando contra alguien que ya fue derrotado. Cuando usted va a pelear con el enemigo, no vaya desde una posición de derrota, no, usted va en una posición de victoria y el otro ya fue derrotado. Diablo, no me puedes derrotar. No me puedes vencer porque Cristo te venció. La victoria de Cristo es mi victoria. Segundo, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, el versículo 7. Se me acabó el tiempo. 4:7. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométase a Dios y es obedecer la palabra. Obedezca la escritura. Y eso es estar sometido a Dios. Y cuando el enemigo llene, no va a poder con su vida y va a tener que huir. Tercero, no le den lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le den lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Por el pecado, hermanos. Mientras que usted no esté en pecado, hermano, la puerta está cerrada y el enemigo no te puede tocar. Y último punto, ponte toda la armadura de Dios. Amén. Y la armadura de Dios no es que usted va a decir, me pongo y como hacía yo recién convertido, que me enseñaron que colocarme por la armadura es hacer todos los días un ritual. Me pongo el yelmo de salvación, me pongo la sandalia y así hacer ritual todos los días. No. La armadura de Dios es la palabra de Dios actuando en nuestras vidas. El yelmo de la salvación. Crea que es salvo por la sangre de Cristo. Vístasen con los lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Póngase la coraza a la justicia. Usted es un justo a través de la justicia de Cristo. Él cargó tu pecado y te dio su justicia. Póngase el apresto del evangelio de la paz. Vaya y predique el evangelio. Mis hermanitos, póngase la armadura de Dios, el escudo de la fe. El enemigo viene y te dice que te va a destruir y tú le dices, qué pena, Cristo ya te destruyó. Los ángeles están a mi alrededor y no me puedes tocar. Tome la espada del Espíritu, ore continuamente, ayune
y busque la presencia de Dios y el enemigo no va a poder hacerte daño. ¿Aprendimos en esta noche? Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y terminemos en oración. Oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta noche. Por tu palabra hemos aprendido que tenemos un enemigo que se levanta en contra de Dios y se levantó desde el mismo cielo y fue arrojado a la tierra, fue arrojado al segundo cielo también. Y la Escritura nos enseña que ese enemigo nos odia porque tenemos a Cristo. Y como no le puede hacer daño al Padre ni al Hijo, nos quiere hacer el daño a nosotros para causarle dolor a Dios. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que hizo una obra perfecta en el Calvario, derrotando a Satanás, al pecado y la misma muerte. Y resucitó en gloria al tercer día y se ha sentado a la diestra del Padre para darnos victoria. Ahora Cristo está en el cielo representándonos a nosotros ante el Padre y nosotros estamos en la tierra representando a Cristo. Ahora Cristo está en ti y su victoria, su gloria, su unción, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguna fuerza del enemigo te dañará. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, que cualquier influencia demoníaca sobre cualquier hermano de la iglesia no tiene poder en el nombre de Jesucristo. Toda opresión, toda difamación, todo lo que se levanta para destruir la vida de tu pueblo no tiene poder. En el nombre de Jesucristo reprendemos, echamos fuera, fuera, fuera las obras de las tinieblas. Enfermedad y destrucción, opresión y depresión. Echamos fuera espíritu de suicidio, de muerte, en el nombre de Jesucristo, porque Cristo ya destruyó las obras del diablo y actuamos en su victoria. Bendigo a tu pueblo y declaro que a partir de esta noche tienen discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese aplauso a Cristo. Amén y amén.